Buen día. Vamos a dar inicio al tema 3, el cual versa sobre la resistencia y sustentación del aeroplano completo. Ya previamente vimos que eran estas fuerzas en perfiles y alas, pero vamos a ver qué sucede cuando es una aeronave completa. Ya vimos los conceptos de qué es la sustentación de un perfil y de un ala, y cómo se genera y cuáles son sus características, y qué es la resistencia. Pero ahora vamos a ver con más detalle cómo sucede esto en una aeronave completa, ya que las características de esta no son iguales, como lo ven en la fotografía que está aquí, a las de una simple ala. O sea, tenemos un ala, pero también tenemos cola, tenemos fuselaje y otros accesorios adicionales u otros componentes adicionales. Al igual que en un ala, la sustentación se mide respecto al ángulo de ataque. Y tenemos las mismas características. La sustentación en función del ángulo de ataque, una recta, que es la pendiente de la curva de sustentación, la región de pérdida, la entrada en pérdida y la pospérdida. Adicionalmente tenemos lo que se llama la curva polar de resistencia, que también la vimos anteriormente para el ala, y vimos sus características que se generaba. Tenemos la sustentación en función del coeficiente de resistencia, donde vemos claramente la resistencia en función de una de la otra, y detallamos cosas como la pérdida, que es este punto que está acá con este punto que está acá, y la pospérdida. Y vemos adicionalmente la eficiencia aerodinámica, que es una relación entre la sustentación y la resistencia aerodinámica, llamada en inglés de manera muy burda, en vez de eficiencia, es lift drag ratio, en función de la sustentación aerodinámica o el coeficiente de sustentación, la cual tiene una gráfica característica como se observa aquí. Es una pendiente seguida de esto, mostrando el punto de máxima sustentación, de máxima eficiencia aerodinámica en este lugar, el cual vamos a ver que corresponde, por ejemplo en este caso, aproximadamente 0,7, que es aproximadamente por aquí. Y ya vamos a ver unas cosas acerca de esto. La curva polar de resistencia, que traje el caso que está allá, a esta lámina, tiene unas características importantes. Con ella podemos obtener el factor de resistencia inducida debido a la sustentación, que es esta que está acá, K, el cual se define como la variación del coeficiente de resistencia. Fíjense que es resistencia no inducida, es solamente resistencia total, entre la derivada al cuadrado de la coeficiente de sustentación. Para obtener esto gráficamente o visto del punto, desde el punto de vista gráfico, sería agarrar y elevar al cuadrado la sustentación, o sea, esta que está acá, y graficarla en función de la resistencia, quedando una recta como se muestra acá. Estos puntos que están por fuera, puntos locos por fuera, por ejemplo, estos que están aquí son la pospérdida, son esta región de acá. O sea, la región de pérdida, pérdida y pospérdida, que ya no representa una recta. Y estos puntos locos que están acá serían, si se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Son justamente hasta acá. O sea, los 6 puntos que están aquí, que son también una línea la cual representa donde no está ocurriendo una sustentación lineal y una que es relacionada con la resistencia inducida como tal. Además, tenemos una característica adicional, que es que la sustentación es negativa, por lo tanto, al elevar al cuadrado, estaríamos fuera de ese rango. Entonces tenemos esta recta. Esa recta tiene una pendiente. La pendiente está mostrada acá. En este caso, para este caso de ejemplo, es este valor que está mostrado acá. Justamente de acuerdo a la definición, la aproximación es que este valor será entonces el factor de resistencia inducida, K. Y adicionalmente obtenemos aquí el coeficiente de resistencia viscoso, o también llamado resistencia parásito, que es la resistencia total viscosa generada por la aeronave, o por lo menos la resistencia que genera la aeronave como la resistencia mínima. Si lo vemos gráficamente, se definiría como el punto más pequeño, que es este que está acá, o sea, como que si fuese este valor de acá. Pero realmente no es allí, porque como esto se hace de forma discreta, o sea, en el sello del túnel de viento se van obteniendo diferentes valores, y no los hacemos todos, sino hacemos cada 2 grados, cada 1 grado, cada 0,05 grados, entonces hay puntos que no estamos evaluando. Y
Esto significa que podemos tener el valor de resistencia parásita, así CDO, en algún lugar que no sabemos realmente dónde está. Entonces, haciendo esta técnica, obtenemos que claramente este valor. O sea, ya tendríamos ambos valores, K y CDO. ¿Qué hacemos con estos valores? Bueno, vamos a ver en la siguiente lámina algo acerca de la definición de lo que es la resistencia. En este caso aquí brevemente lo digo. Sería la suma de la resistencia parásita o viscosa para el caso de un aeronave completo, porque realmente no es así, porque no es solamente la resistencia viscosa la que está aquí, la resistencia inducida y la resistencia debida a la onda. Ahora, conociendo las definiciones que sacamos del ala cuando es resistencia inducida, simplemente podemos escribir esto despreciando a la parte la resistencia de onda. Entonces podríamos definir la resistencia simplemente con esto. Cuando les estoy diciendo que la resistencia parásita no es exactamente igual a la resistencia viscosa, es porque los aeroplanos o las aeronaves tienen cola o tienen diferentes componentes. Entonces puede haber algunos componentes en el momento en que la sustentación es igual a cero, que tengan sustentación positiva o negativa. Lo que pasa es que entre ellas se están anulando y están dando igual a cero. Entonces, no es que la resistencia viscosa sea exactamente esta, no, es más, puede ser un poco menor, es más, si la evalúan es capaz que es menor, sino que los componentes adicionales de la aeronave están también generando una resistencia inducida, o sea, produciendo un vórtice, produciendo todas estas cosas que no estamos observando directamente, pero estamos teniendo que la sustentación es igual a cero, o sea, estamos aquí. Y eso no significa que no haya resistencia inducida. Como les dije antes, aquí tenemos la ecuación. Esta es la resistencia total, la resistencia parásita, la resistencia inducida y la resistencia de onda. Colocado de una manera, resistencia parásita K1 por CL al cuadrado es la resistencia inducida y K2 por CL es la resistencia de onda. Parásita, inducida, de onda. ¿Qué es la resistencia de onda? Cosa que no he mencionado todavía porque todavía no entramos a la parte de la compresibilidad, del flujo compresible. La resistencia de onda es toda la resistencia que se esté generando porque hay una compresividad en el flujo. O sea, el flujo del aire es compresible, pero a ciertas velocidades es que vamos a notarlo. Si estamos a velocidades muy bajas o relativamente bajas, el aire no aplica sus efectos de compresibilidad. Pero cuando superamos ciertas velocidades, estos efectos van a empezar a ser notados, a percibirse. Y van a empezar a hacer ciertos cambios que ya están fuera de los casos que sea resistencia normal o de la resistencia inducida y se llama resistencia de onda. O sea, se mete en ese paquete a todas esas cosas. Eso lo veremos en el tema que sigue, ya después de la primera parte de la materia que corresponde al primer parcial. Ahora, en una aproximación muy burda, pero que funciona, podemos simplemente agarrar y decir que esta relación es igual a esto, colocando solamente K, como lo mostramos en la lámina anterior, y quedando simplemente así. Es decir, que el factor de resistencia inducida o el factor de resistencia va a cambiar con el número de Mach. Pero como les dije, eso quedaría para otro tema. Ahora muestro aquí la forma de ejemplo. Fíjense que estos casos que tienen las referencias abajo vienen de ejemplos, no hay míos, para evitar que alguien me acuse de plagio. Tenemos un caso de un ala simple, un ala con el cuerpo, o sea, con fuselaje, ala con fuselaje y una cola, y ala con fuselaje y una cola y una leve modificación en el ala, lo que se llama un alabeo. Recuerden del tema anterior, que es el alabeo. No sé si notan, muy sutil, pero se nota, tiene un leve alabeo el ala. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Fíjense el ala sola lo que está haciendo, una línea de sustentación. Pero cuando tiene cuerpo, cae, o sea, es como si CL alfa fuese diferente. Cuando le meten cola, también cambia, es diferente, no es exactamente igual, se parece, pero no son iguales. Y cuando tienen el alabeo, inclusive cae, o sea, se mantiene idéntica que la anterior, pero está más abajo. Como el CLO de hecho disminuye.
cuando vemos, en el caso de la curva polar de resistencia, vemos que la polar de resistencia del ala sola tiene una forma, pero cuando tiene un cuerpo, fíjense el caso de las tres, inclusive con cola se parecen mucho, o sea, el cuerpo tiene una influencia. Ahora viene la pregunta, ¿qué influencia tiene el cuerpo? Pero estoy mostrándoles qué influencia tiene para mostrarles ahora qué influencia tiene y también la cola. Resulta que, siguiendo con el caso anterior, cuando es una ala sola, esto muestra el coeficiente de sustentación local por sección del ala. Cuando digo que por sección, significa que la sustentación total, la sustentación local, es dividida entre la sustentación local. Y tenemos este caso. Como es una ala recta, nunca tenemos esto igual a 1. O sea, vamos a tener por debajo. Ok, la cuestión es que cuando es una ala sola, vemos que la sustentación se coloca de esta forma. O sea, desde el centro del ala, el centro del ala no, sí, el centro o la encastre o raíz del ala hasta su punta. Esto de las estaciones colocadas así está colocado en metros para, bueno, en centímetros para el caso específico de esta ala, en centímetros. Ahora, cuando tenemos un cuerpo, vemos que cae la sustentación en la sección donde está el cuerpo y genera esta forma. Entonces aquí se pierde sustentación, pero no está dando más resistencia inducida. Y cuando tenemos el caso que tenemos cola, vemos que sucede algo también extraño, que está afectando al ala. O sea, es algo, parece extraño, pero está sucediendo. Lo que está atrás del ala está influenciando la ala misma, porque la corriente de flujo del ala, que pasa por el ala, se ve afectada por lo que sucede más atrás de ella. Porque el flujo, no es que el flujo pasó, se desapareció y no pasó nada, sino que el campo de flujo completo se ve modificado o afectado por esta. Entonces la cola además está produciendo otro efecto adicional si lo vemos acá. Fíjense que esto es todo al mismo ángulo de ataque, 0 grados. No hay cambio de ángulo de ataque. Y cuando tiene alabeo, bueno, hay otro cambio porque obviamente el alabeo está haciendo que la sustentación general del ala caiga. Pero también estamos viendo otra cosa, que es que no estamos viendo estas bromas elevadas acá, sino que es como más parecido a esto. Para eso justamente es el alabeo. Aquí, en esta gráfica que está a la derecha, vemos lo que es el campo de flujo 5 metros atrás del centro de gravedad del avión. ¿Qué se está mostrando aquí? Bueno, esto es el ala sola. Entonces esto es donde está el vórtice que produjo el ala, justamente aquí. Y fíjense que el otro campo de flujo ni se está viendo afectado, o sea, lo que está en otra parte de la región del ala. O sea, aquí está la punta del ala, aquí está el encastre del ala. Y todo esto no está viendo afectado, esta parte sí, porque está el vórtice aquí. Cuando tiene cuerpo, en el caso rojo, se ve afectado, por eso está wing body. Se ve afectado, vemos un efecto aquí. Pero cuando tiene cola, vemos un efecto adicional. O sea, se está formando esto, pero además esto. Y cuando en el otro caso, el alabeo, que justamente lo que hace el alabeo, vemos que el vórtice que está aquí se atenúa mucho y que está molestando o apareciendo es el vórtice de la cola, no el del ala. Porque justamente para eso el alabeo, para disminuir, pues ni siquiera es para disminuir la resistencia inducida, sino para asemejar la distribución de sustentación del ala a otro caso diferente. En este caso específico era el caso de una distribución elíptica, asemejarla, nunca la va a lograr, pero que se asemeje. Entonces logramos esto, haciendo que la cola genere más resistencia inducida que la misma ala. Con esto, lo que quería mostrarles era todo el efecto que tienen esos componentes de la aeronave, o sea, la cola, el fuselaje, y que evaluar una aeronave no es simplemente evaluar su ala, hay que evaluarla completa, toda. Y esto no solo para la sustentación, también para la resistencia inducida y toda la resistencia que se está generando en la aeronave. A continuación vamos a ver los métodos utilizados para obtener las características aerodinámicas de un aeroplano. O sea, lo que hemos hablado antes, la sustentación y la resistencia. De hecho, las características aerodinámicas de un aeroplano son mucho más complejas que simplemente sustentación y resistencia. Hay muchas más. Los coeficientes de momento, la
las fuerzas lateral y cómo cambian todas estas bajo diferentes características y circunstancias. Pero eso no es un tema para este caso. Nuestro tema ahorita es sustentación y resistencia. Entonces, las experimentales, la principal son las pruebas de vuelo. El avión volando, lo que nos da la mayor fidelidad de cualquier caso. Lo que pasa con las pruebas de vuelo o el avión volando, primero es que tiene un avión volando, entonces hay una instrumentación y eso es muy costoso. Y lo segundo es que hay que tener la instrumentación respectiva y la capacitación adecuada para esto, porque si no, no estamos haciendo nada. Ustedes pueden hacer muchas pruebas de vuelo, tienen un avión fabricado y creer que están haciendo algo muy bien y están haciendo algo mal. No están obteniendo los valores correctos, no están evaluando las cosas como son, porque no saben lo que están haciendo, no están usando el equipamiento adecuadamente o no están usando el equipamiento ni siquiera el adecuado. Entonces, lo que quiero decir, no solo, o sea, hay como que el costo asociado tanto a equipamiento como a horas hombres, o sea, horas de personas, la cantidad de mano de obra que hay que aplicar y la capacitación de la misma es mucho mayor para pruebas de vuelo. Sin embargo, la data que salga de aquí, obviamente va a ser una data lo más fiel a la realidad porque es la realidad, el avión volando. La siguiente son los ensayos de túnel de viento. También requiere un elevado presupuesto en cuanto a equipamiento, porque el túnel de viento, los modelos, la instrumentación y de personal para llevarla a cabo, pero va a salir menos costosa que las pruebas de vuelo. En cuanto a pruebas no experimentales, están las pruebas numéricas o computacionales, específicamente la dinámica de fluidos computacional, la cual ayudará a obtener del campo de flujo de fluido y las fuerzas asociadas que resulten de este sobre la aeronave fácilmente. Las pruebas de la dinámica de fluidos computacional, no voy a entrar en detalles en esta, pero para darles los comentarios respectivos. Estas técnicas hay diversas, desde muy complejas, que requieren personal altamente capacitado, algoritmos muy complejos y computadoras súper poderosas, inclusive ya computadoras que no son una cosa que uno pueda comprar en ninguna tienda, ni mandarlas a pedir, son computadoras que se mandan a hacer específicamente para esto, hasta cosas muy sencillas que se pueden descargar por internet y correrlas en una computadora personal moderadamente aceptable. Pues no voy a decir que tampoco cualquier computadora lo puede correr porque es mentira, pero sí computadoras bastante básicas pueden correr estos programas y no requieren un personal muy capacitado y no requieren, ustedes mismos lo pudieran hacer, en pocas palabras. Pero viene el punto de esto. Dependiendo de lo que se quiera hacer, hay que saber lo que se está haciendo. Entonces no podemos agarrar una prueba, unos resultados de dinámica de flujo computacional y suponer que son la realidad, porque la realidad realmente son las pruebas experimentales. Por eso es que hace falta un personal capacitado para darse cuenta cuando está en la realidad y cuando no, qué data es aprovechable y qué data no es aprovechable. Y ver esto, y saber qué provecho se le puede sacar a esto. Realmente estas pruebas son muy útiles, ayudan a economizar muchísimo en tiempo y dinero de las pruebas que sí se tienen que hacer experimentalmente, pero no significa que sean la realidad o que podemos asumirlas como tal. Y para resumirlo de una forma, porque tal vez ustedes nunca vayan a hacer nada de esto o no tenga, o porque no sea su área de trabajo, no quieren, pero no es simplemente descargar un software y correrlo, son cosas más complejas que este. También está en condiciones del flujo, condiciones de lo que se llaman las condiciones de contorno. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, los mismos resultados, y son cosas que ameritan eso. En cuanto a los otros métodos, los más básicos son los métodos llamados analíticos empíricos, que se basan básicamente en estas ecuaciones que están acá, que ya ustedes las conocen. Ustedes dirán, ¿tan sencillo? Sí, tan sencillo. Lo que pasa es que entonces vienen preguntas, pero ¿y por qué se basan en eso? ¿Qué pasa con eso? Y que vamos a ver justamente eso a continuación. Los métodos analíticos empíricos
Son métodos que permiten estimar con un aceptable nivel de precisión las características aerodinámicas de una configuración aerodinámica por medio de aproximaciones analíticas con información empírica experimental. ¿No entendieron? Lo digo con otras palabras. Estos métodos son básicamente así. A través de pruebas, de muchas pruebas, pueden ser experimentales, o sea, de túnel de viento o pruebas de vuelo, se conocen ciertas cosas, cómo se comporta un ala específica, cómo se comporta un ala con cola, cómo se comporta un ala con fuselaje. Y dado con esos valores, se puede obtener ciertas aproximaciones para predecir cosas que se le parezcan. Estos métodos son utilizados principalmente en tempranas etapas de diseño o para dar cambios en diseños existentes. Entonces esto permite economizar mucho tiempo, porque entonces si estás en etapas tempranas de diseño, no tienes necesidad de estar yendo a profundizar en cosas tan complejas todavía como dinámica de flujo computacional o peor, ensayos de túnel de viento, pruebas de vuelo que no tienes ni siquiera un avión construido. Estos métodos, los más viejos que están bien documentados, son las aproximaciones de Horner. Horner fue quien escribió estos dos libros, Fluid Dynamic Drag y Fluid Dynamic Lift. El primero que escribió es esto, por el cual se hizo muy famoso, y el siguiente fue este. De hecho, la primera edición de este libro está escrita, creo que en alemán o en francés, y luego él mismo la escribió en inglés, y luego la siguiente se la escribió solamente en inglés. Estos libros son bastante gruesos y son un compendio de técnicas de cómo estimar, en este caso, la resistencia de una aeronave y en este cómo estimar la sustentación. Son libros que datan de los años 40 y editados y mejorados por el mismo autor hacia los años 50 y 60. Así que obviamente hay muchas cosas que no están, pero sin embargo no dejan de ser muy útiles hoy en día. Y el otro método altamente conocido es el USAF Stability and Control DATCOM. Se llama DATCOM porque DATCOM es de Data Compendium. ¿Qué es DATCOM? Es una recopilación, correlación, codificación y registro de los mejores conocimientos, opiniones y juicios en el área de los métodos de predicción de control y estabilidad aerodinámica. Básicamente lo que hicieron con DATCOM fue básicamente lo que ya se había hecho bastante empírico, bastante dando traviesos en estos libros, pero de una forma más compleja. Fue un proyecto llevado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante varios años, hasta que dieron con este y que todavía se sigue desarrollando hoy en día ciertas cosas acerca de este. El modelo original de Halcón es un libro, bueno, no es un libro, son 4 tomos, pero sí es un solo libro, que no es un libro que uno se pueda sentar a leer antes de dormir, porque básicamente es un algoritmo. Cuando dice algoritmo no es un código computacional, es un algoritmo. O sea, uno agarra el libro, lo abre, las primeras páginas dicen cómo estimar, por ejemplo, sustentación y las ecuaciones aplicadas, y te envían a las páginas que están en cualquiera de los 4 tomos, donde detallan cómo estimar ciertas cosas de las ecuaciones. Por ejemplo, vamos a suponer CL alfa, bajo ciertas características, que si tiene cola, que si tiene ala, que si tiene empenaje, que si tiene fuselaje, que si tiene tren de aterrizaje, que si todas esas cosas, y poder obtener el mejor CL alfa para después estimar el CL, por ejemplo, o el mejor K, el mejor factor de resistencia inducida, o el mejor CDO, o sea, porque básicamente en eso se basa el libro. Y claro, monta una cantidad de casos muy complejos, porque sabemos que los aviones pueden tener diferentes formas, al arriba, al abajo, en el medio, motor adelante, volante atrás, que sí de hélice, que sí de motor de reacción, o sea, todas las cosas que se pueden ver están allí. Por eso es que están groseramente grandes. Y luego sacaron en base a ese algoritmo un código llamado Digital.com, que es un código, el primer código es una cosa que vuelve loco a nosotros, que estamos en una era después de las ventanitas de Windows, porque está escrito en una interfaz nada amigable para nosotros hoy en día. De hecho, uno tiene que escribir las características del avión en un archivo de texto y el programa lo lee. Si hay algún error en el archivo, dan ese error y te dice dónde, tienes que averiguar cómo lo arreglas y así. Y después sacaron una norma que se llama Digital.com Plus, donde sí ya es mucho más amigable porque es una ventana, uno dibuja el avioncito y todo eso. Ahora voy a hacer un breve resumen de esas relaciones analítico-empíricas que están tanto en DATCOM como en los métodos de Horner, para que más o menos vean de qué se basa. Esto es un resumen muy burdo, pero muy útil.
Las relaciones analíticas conocidas son las siguientes para estimar resistencia. Sabemos que CD, coeficiente de resistencia inducida, el resistencia, disculpen, es igual a la resistencia parásita más la inducida, que es K por C al cuadrado. La resistencia parásita es igual a la resistencia de fricción por lo que llaman el área mojada entre la superficie del ala. ¿Qué es el área mojada? El área mojada es el área que tiene, o superficie que tiene la aeronave en todo su alrededor, todas las partes de afuera, todo como que si la pintaran, entonces toda la superficie que pintó la aeronave, eso es el área mojada. Y la superficie del ala es la superficie del ala que fue definida previamente, que es la superficie del ala. Y K, ya ustedes saben qué es porque ya la vimos antes. En este caso es 1 entre pi por E por el alargamiento. E siendo el coeficiente de eficiencia de Oswald. Ahora, aquí viene la parte empírica que surge específicamente de DATCON. DATCON nos dice que para estimar E, y esto es una ecuación empírica, es una ecuación que se busca adaptar a todas las cosas, no es precisa obviamente, dice que esto que está acá, donde vemos que tenemos alargamiento y la flecha en el borde de ataque del ala. Y con eso estiman E. Ahora, para la sustentación tenemos estas relaciones. Estas ustedes las conocen, la relación analítica. Saben que CL es igual, o sea, la coeficiente de sustentación, a la pendiente de la curva de sustentación por el ángulo de ataque menos el ángulo de ataque donde la sustentación es igual a 0. Y saben que CL alfa, o sea, la pendiente de la curva de sustentación es igual a la pendiente de la curva de sustentación del perfil que forma esa ala entre 1 más CL alfa entre pi por EO, que es EO, vamos a verlo, entre el alargamiento. EO es el factor de eficiencia de sustentación. Esto es un invento creado por la gente de DATCON. O sea, es un invento porque es una cosa que no vemos en las ecuaciones analíticas conocidas, justamente para meter un factor de corrección empírico para poder tener una aproximación bastante precisa de cuánto es L alfa para una aeronave específica dada. Entonces la razón empírica para estimar EO es la que se encuentra aquí, donde vemos que está el alargamiento y la flecha del ala. Esta es la flecha, o sea, la flecha en la definición que se vieron en el tema anterior, es la flecha al 25% de la cuerda del ala. Con esto terminamos el tema 3.